es la tercera defensa que tenemos en nuestro, digamos, todavía joven doctorado. Eh, Simplemente quería introducir brevemente la tesis y señalar un aspecto que a mí me parece importante, ¿no? O sea, esta tesis es parte, o sea, es una obra individual de Gabriel, obvio, pero es parte de un trabajo en grupo de hace muchos años, de todo un grupo que ha abierto un camino en la facultad, de forma paralela a procesos parecidos en otros sitios, como Valencia, Córdoba, alrededor de esta especie de compromiso de articular saber académico con la necesidad social. No, no es frecuente esa relación, o sea, más allá de ciertos voluntarismos, ¿no? Cuando eso decanta en una praxis específica, trabajando en escenarios reales e intentando desarrollar una investigación, quizás desde el punto de vista de la ortodoxia de la investigación puede resultar imperfecta, en los términos de la calidad académica, tipo CONICET, por decir así, eh, cumple, me parece, con la voluntad de articular extensión, investigación, saber, otorgar empoderamiento a los sectores que necesitan ese saber. Y en ese sentido me parece que eh, esta, este trabajo, esta voluntad de convalidar académicamente ese doctorado, este tipo de práctica, eh, para mí es altamente valorable, ¿no? O sea, hay varias, varios compañeros de Gabriel, el grupo que dirige Fernando, que están trabajando también en su tesis, que están, digamos, como aportando pequeñas, como la tesis de Gabriel, pequeñas aportaciones, pequeños como ladrillos de la construcción de ese edificio que intenta, me parece a mí, suturar la evidente distancia que existe entre el pensamiento hegemónico en nuestras facultades y la realidad de la necesidad social, ¿no? Que pertenecen al campo del hábitat popular, que, que, que a veces dependen solo de sí mismos, ¿no? En este caso, la actividad de este grupo se ha traducido en una acción directa de empoderamiento de esos sectores, y esta tesis es uno de esos ladrillos que pretende, me parece a mí, aportar a esa deuda que en todo caso tiene la facultad, las facultades, ¿no? O los saberes con la sociedad, ¿no? Así que con esa introducción esperamos escuchar también darle éxito a la presentación. Muchas gracias, Roberto. ¿Te puedo apagar una cosa? Esta sola en realidad. Gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer a los jurados, a mi grupo EduTeam, que me acompañaron durante estos años de trabajo, al DARCU, y bueno, por las sugerencias y aportes que le hicieron a esta investigación. El título de la tesis es Soporte para el Habitar y técnicas de construcción con áreas vertidos en sectores urbanos pobres de Mar del Plata. Bueno, esta presentación se va a dividir en 4 partes. La primera es una introducción, en donde voy a exponer el problema, el marco teórico, el estado del arte y la hipótesis. En segundo lugar, la metodología empleada. Luego voy a presentar los resultados. Y por último, una exposición de conclusiones, de resultados y comentarios finales.
Bueno, el contexto del trabajo de esta investigación se inserta dentro de las denominadas tecnologías de inclusión social. Y bueno, ¿qué son las tecnologías de inclusión social? Las TIC conceptualizan a las tecnologías como producto, proceso y gestión. Proponen esta relación problema-solución habitacional a partir de modos de co-construcción de hábitat y vivienda con un enfoque progresivo y de vinculación vecinal. Y bueno, ¿qué aspectos voy a aplicar de las TIC o cómo lo voy a aplicar? Entonces lo que se propone es enlazar el problema de la tecnología y la vivienda popular autoconstruida con un desarrollo de diseño tecnológico de estructuras y componentes constructivos que generen agencia en contextos emergentes. Y bueno, ¿qué significa que genera agencia la tecnología? Generar agencia significa promover el empoderamiento, la toma de decisiones, la participación vecinal en estos procesos, por ejemplo. Bueno, y antes de presentar el problema, me pareció importante mencionar algunas áreas de vacancia o de escaso desarrollo en la cual esta tesis, bueno, pretende hacer su aporte. En primer lugar, investigaciones tecnológicas situadas en procesos de vivienda progresiva en asentamientos populares. En segundo lugar, investigaciones que jerarquicen, visibilicen o focalicen la demanda vecinal y popular de elementos y componentes de la vivienda autoconstruida. En tercer lugar, la efectivización del uso de materiales locales para la autoconstrucción en un marco de sustentabilidad ambiental con capacitación técnica y ensayos de laboratorio. Y por último, soluciones tecnológicas y de componentes de construcción para la vivienda popular y equipamiento comunitario en contextos de emergencia ambiental y sanitaria. En este último punto, por ahí aclarar que la necesidad de equipamiento comunitario es una demanda que tuvo su pico durante la pandemia del 2020. Bueno, entonces, el problema es el diseño tecnológico constructivo de componentes de construcción en un marco de TIS como solución a emergencias habitacionales y equipamiento comunitario a partir de las siguientes dimensiones. Por ejemplo, situacional para cada proceso de autoconstrucción, consensos y acuerdos vecinales, de apropiación de tecnologías y técnicas empleadas, trayectorias en los procesos de autoconstrucción, vinculaciones entre los grupos sociales relevantes, la accesibilidad física en territorios anegados que sean de liviano y sencillo transporte, la rapidez y la eficacia en situaciones por ahí críticas o extremas, la adaptabilidad a distintas escalas y problemas, ya sean domésticos, comunitarios o por demanda de organizaciones, factibilidad de materiales y técnicas que pueden llegar a colaborar con la sustentabilidad ambiental, como por ejemplo, bueno, los ensayos en laboratorio y el manual para la autoconstrucción. Y por último, la agencia, ¿no? Bueno, el marco teórico lo sinteticé en estos tres campos: la vivienda popular, los asentamientos populares y la tecnología social. La vivienda progresiva, perdón. La vivienda progresiva es aquella en la cual se habita y se construye al mismo tiempo. Es la vivienda que está bajo el control del habitante y bajo sus necesidades. Eh, este círculo de vivienda progresiva está destacado porque resulta por ahí ser el más importante en cuanto a los diagnósticos y modelos de desarrollo que tienen que ver con esta tesis. Bueno, algunos referentes teóricos son Abraken, Daira Abreu, Gustavo San Juan, González Lobos, Guzmán, Berreta y Víctor Pérez. Respecto a los asentamientos populares, por otro lado, lo que nos dan es la dimensión territorial situada en contextos emergentes. Situado significa desarrollado con los mismos grupos sociales, en el mismo territorio, con los habitantes, los recursos locales, y bueno, y con procesos que están desarrollándose en situaciones emergentes. Algunos de los referentes, bueno, son Barreto, Boldini, Gravino y por último, la tecnología social, bueno, entendida como producto, proceso y gestión.
Acá aparece, bueno, Tomás, Pelubet, Sebastián Carenzo y bueno, Ferrari. El estado del arte lo clasifiqué en tres niveles, en global, nacional y local. A nivel global, bueno, el holandés Abraken plantea la idea de soportes y unidades separables. Estas unidades, bueno, eran elegidas por los usuarios y añadidas al soporte según sus gustos y necesidades. Habla también sobre incorporar al usuario en lo que es el proceso de la toma de decisiones. En segundo lugar, eh, Carlos González Lobo, en México, que propone una vivienda progresiva, a la cual le llamó Gran Galpón, con una estructura de volumen y superficie inicial más grande que por ahí una vivienda tradicional, pero bueno, que prevé crecimientos y una adaptabilidad en el interior de esta estructura, ¿no? Acá hacer un poquito los trabajos. A nivel global también, Alejandro Guzmán, también en México, bueno, escribió sobre la vivienda popular autoproducida, en donde se analizan las transformaciones espaciales de las viviendas según la necesidad de espacios productivos dentro de la misma. Es decir, cómo conviven estas funciones dentro de la vivienda según la necesidad del usuario. Daira Abreu, en Cuba, hace una propuesta de diferentes tipologías de vivienda que permite evolucionar en el tiempo, también según las posibilidades y los recursos de los usuarios. Hasta acá, bueno, estos son trabajos urbanos y populares, pero por ahí no están del todo situados en contextos de pobreza, ¿no? A nivel nacional, bueno, los trabajos del CEBE, con los sistemas constructivos del Beno, el UMA, el FS32, la vivienda semilla y el cobijo habitacional. El trabajo de Víctor Pelli, en la Universidad Nacional del Nordeste, con la llamada vivienda núcleo, y ya situándola dentro de contextos críticos de pobreza por ahí y urbanización popular, con esta idea, bueno, de estructura base que puede ser completada por los habitantes de forma progresiva. Y bueno, y el trabajo de Gustavo en La Plata, con la solución habitacional modular, y bueno, los diferentes componentes de la vivienda que desarrollaron para el mejoramiento habitacional. A nivel local, acá en la ciudad de Mar del Plata, bueno, tenemos el antecedente situado en los barrios populares, extrema pobreza, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con los soportes habitacionales, que básicamente, bueno, es un módulo base techado que es completado por los habitantes y que prevé crecimientos progresivos. Bueno, antes de presentar la hipótesis, me parece importante definir al soporte para el habitar para entender a qué nos referimos. En líneas generales, eh, el soporte es un dispositivo tecnológico constructivo de base territorial insertado en un marco de TIS para la solución de problemas emergentes en catástrofes sociales, ambientales y sanitarias. Entonces, las hipótesis de trabajo son las siguientes. Por un lado, el diseño tecnológico del soporte en un marco de TIS con la propuesta de componente de construcción muro parcial promovería procesos de completamiento de vivienda progresiva y equipamiento comunitario con eficacia, integración vecinal y aportes técnicos constructivos para la solución de problemas en contextos emergentes. Y en segundo lugar, el uso de muros de áreas vertidos generaría mayor agencia en procesos de participación, favoreciendo impulsos de autogestión y autoconstrucción en un marco sostenible. Los objetivos generales son diseñar y producir alternativas de desarrollo tecnológico, materiales, técnicas y componentes de construcción para vivienda popular y equipamiento comunitario. Y por otro lado, investigar y desarrollar una técnica constructiva alternativa a las tradicionales
para cerramiento parcial de este soporte, con materiales apropiados por la cultura de la autoconstrucción local y con perspectiva ambiental. Bueno, la metodología general se desarrolló combinando métodos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, bueno, la revisión del estado del arte, la confección de mapas georreferenciados, el armado de planos técnicos en 2D y 3D con software para el armado de este tipo de figuras, tablas comparativas de etapas y procesos con registros fotográficos tomados en campo, cuadros de doble entrada. Y bueno, y por último, reuniones vecinales, entrevistas informales, capacitaciones colectivas, como de acá. Y finalmente, bueno, los ensayos en laboratorio para la búsqueda de esa factibilidad técnica. Bueno, los resultados los voy a exponer en el siguiente orden para que se logre entender lo mejor posible. En primer lugar, voy a localizar el territorio en donde se trabajó y luego haré un breve antecedente sobre lo que es el soporte y por último, hacer una construcción de la tipología. En segundo lugar, voy a presentar 6 experiencias, eh, 3 en vivienda y 3 en el ámbito de espacios comunitarios. Y por último, presentar el uso de la técnica del muro de áreas vertidos como alternativa de cerramiento parcial de este soporte. Bueno, en este mapa de la ciudad de Mar del Plata están ubicados los barrios donde se desarrollaron bueno, se desarrollan estas experiencias. Se puede ver que se encuentran en el periurbano de la ciudad y bueno, que en su mayoría tienen estas características, ¿no? Falta de infraestructura, escasa intervención del Estado, falta de planeamiento, calles anegadas, viviendas precarias, dificultad de acceso a la salud y deficiencia y carencia de servicios básicos como cloacas, agua y luz. Con esta figura se ve un antecedente del soporte para habitar, cómo se fue consolidando su materialidad y las dinámicas de trabajo. Y bueno, es un periodo del 2008 al 2015 en el cual yo formé parte del equipo de construcción de estos soportes. Y bueno, de esa forma me empapé un poco con el funcionamiento de la tecnología y las formas de trabajo en el territorio. Entonces, bueno, a partir del año 2016 estaba formando parte del programa Hábitat y Ciudadanía. Y bueno, teniendo algo de experiencia en este área, comienzo a trabajar con el soporte, siendo de alguna forma, bueno, el responsable de su diseño, planificación y construcción. Entonces, bueno, una de las primeras tareas que hice fue identificar y mejorar los problemas recurrentes en estas estructuras, pensando ya en futuros cerramientos, en el aprovechamiento de materiales y en cómo mejorar lo que es la agencia y la participación. Algunos de estos problemas, bueno, eran las falsas escuadras en las columnas cuando se armaban, dificultad para aplomarlas, entrada de agua de lluvia por cenefas inexistentes, protección de muros por falta de aleros, falta de resolución, la junta entre la columna y los muros, eso generaba puentes térmicos, humedades ascendentes en pisos y bueno, poca participación en el proceso de montaje. Entonces, bueno, a partir de las experiencias de construcción de estos soportes en distintos espacios de trabajo es que pude clasificarlos según las diferentes situaciones iniciales. Eh, Bueno, esta tipología sintetiza un poco los modos y consensos vecinales que se van dando en el territorio. Al primero, bueno, lo denominé tipo exento, que es para casos donde hay terrenos con espacio disponible y con un estado inicial crítico, se puede ver acá.
El segundo lo denominé tipo paraguas, que es donde hay necesidad urgente de cobijo y con muy poco espacio disponible. Y el tercero, tipo crecimiento, en donde bueno, el estado inicial es aceptable y hay una necesidad habitacional y bueno, se logra con la familia un consenso de progresividad. Bueno, las primeras experiencias que voy a mostrar es un caso de soporte en vivienda, en tipología exento, en el barrio Nuevo Golf. Para entender mejor este proceso, lo que hice fue etapabilizarlo en 4 momentos o hitos, y bueno, y confeccionar este gráfico que muestra los niveles de participación y vinculación entre los diferentes grupos sociales relevantes. La etapa 1, que vendría a ser esta, tiene que ver con el análisis de una situación inicial y bueno, los escenarios posibles de intervención. Para lograr esto, se coordinan reuniones y se toma en cuenta el nivel de criticidad en cada caso. En el caso de esta familia, bueno, carecían de un baño, por lo que una de las primeras acciones que se tomaron fue la construcción de este espacio y bueno, y la conexión eléctrica, ¿no? Este gráfico lo que muestra son los niveles de participación entre los grupos sociales relevantes. En rojo es el nivel de participación del actor barrial o el vecino, y en verde eh, deberíamos hacer, bueno, nosotros como grupo, ¿no? A medida que vamos avanzando en las distintas etapas, vamos a ver cómo estas dinámicas van cambiando. Sobre el eje Y, digamos, tenemos el nivel de participación alto y bajo acá, ¿no? Y acá las distintas etapas. La etapa 2 tiene que ver con lo que es el montaje en territorio de la estructura del soporte. Es una estructura materializada en perfil C galvanizado, liviana, que se puede transportar en un vehículo de mediano porte, y bueno, resuelve en un solo sistema lo que son las bases, las columnas y el techo. A diferencia de los primeros soportes que se hacían, estos ya cuentan con un diseño que contempla arenos en todos sus lados, evitando así las filtraciones de agua, y está pensado para montarse en aproximadamente 3 días de trabajo. Hay también un espacio de trabajo para lo que es la optimización de materiales según las medidas comerciales, ¿no? Acá se puede ver en amarillo, bueno, lo que es las partes de la estructura y bueno, la implantación dentro del lote. Bueno, el gráfico nos muestra eh, acá en esta etapa una mayor participación por parte del equipo técnico y bueno, y un nivel medio respecto a la familia. Estos valores son dinámicos y bueno, varían según los casos y las capacidades de los vecinos, ¿no? Y las etapas. La etapa 3 engloba las tareas de armado y desagües de contrapiso. Como se puede ver acá en el gráfico, y bueno, acá lo interesante es que hay un punto de encuentro entre estos grupos, ¿no? Entre el programa y el actor barrial. El llenado de contrapiso es una parte del proceso muy importante en este tipo de casos, bueno, en donde muchas veces se carece de cualquier tipo de apoyo seco en las situaciones iniciales. Generalmente en esta etapa se trabaja en conjunto, de nuestro lugar conseguimos algunos materiales, como el cemento y el relleno, el fino reciclado, y bueno, y las familias hacen su aporte también con lo que es mano de obra y la compra de algunos materiales. Por último, en la etapa 4, la cual por ahí nos vamos a detener un poquito más adelante, es en donde el actor barrial o vecino toma más protagonismo, ¿no? En este caso, el soporte se completó por un lado con la técnica de muro de aires vertidos y sobre este se completó con bloques cementicios autoproducidos. En este caso, bueno, se realizó una capacitación en estas técnicas que tomaron un par de jornadas y bueno, luego la familia completó la vivienda por autoconstrucción. Por eso acá en el gráfico eh, el actor se dispara hacia arriba y bueno, desde nuestro lado seguimos participando de la trayectoria, pero por ahí con pequeñas asistencias técnicas y algo de apoyo logístico.
Bueno, en este cuadro síntesis, lo importante es destacar que en este caso, en aproximadamente 30 días de trabajo, se mejoró considerablemente la situación habitacional de esta familia. Y bueno, no se necesitaron saberes especializados para las tareas vinculadas a la autoconstrucción. Y bueno, y tuvieron en casi todo el proceso un alto nivel de participación. Eh, Así también, bueno, como la toma de decisiones, por ejemplo, respecto de, bueno, esta pared que está acá, eh, me acuerdo que nosotros habíamos, a esta pared es la que da a la calle y dijimos, bueno, pongamos una ventana. La familia, bueno, se negó rotundamente porque, claro, enfrente tenían un punto de venta de droga, entonces no querían saber nada con tener una ventana que mire hacia ese lado, ¿no? El segundo caso de vivienda es un caso de soporte tipo ampliación. Está ubicada en el barrio Autódromo, una familia muy numerosa, en donde, bueno, vivían, donde vivían en una especie de casilla, y bueno, y necesitaban tener un espacio más para sumar habitaciones y bueno, vivir un poco más cómodo. Bueno, acá en el gráfico se puede ver en sentido largo la ampliación con el soporte, y bueno, y un resumen de lo que son las etapas, ¿no? Para no hacerlo tan denso. Acá a la derecha en color vemos cómo la estructura, también en un caso de ampliación o crecimiento, vemos cómo copia la forma original, ¿no? Generando un espacio nuevo para estas personas. Y el último caso de vivienda es un caso de tipo paraguas, en el barrio Alto Camet, en un terreno donde hay muy poco espacio disponible, y bueno, en una situación habitacional crítica, en la cual, bueno, se consensuó envolver la casilla existente con el soporte e irlo completándolo de forma progresiva. En este caso, bueno, se completó con bloques cementicios, y bueno, y a medida que sigan completando los ambientes, se iba desarmando esta casilla que se iba desarmando, después quedó completita con bloques. Bueno, entonces hasta acá vimos los tres tipos de vivienda. Los tres soportes que siguen surgieron de la demanda vecinal de espacios comunitarios, bueno, como comedores, merenderos, situaciones vecinales, que ya tenían una trayectoria previa, y bueno, y estos son referentes barriales. Y bueno, el primero de estos se desarrolló en el barrio Nuevo Golf, a demanda de un referente barrial que prestaba su lugar para el desarrollo de distintas actividades vinculadas con la cultura y otras vinculadas al mejoramiento del barrio. Y bueno, en esta etapa 1 se concluyó que se disponía de un lote eh, para la propuesta de un espacio comunitario en donde se pudiesen desarrollar estas actividades, ¿no? Separadas de la vivienda original. Entonces, bueno, eh, es así que se conoce esta situación inicial y en donde el referente toma la iniciativa en una serie de acciones para que este proyecto sea posible. Entre ellas, por ejemplo, mover una garita policial para tener un espacio más de uso, ¿no? Por eso acá arriba en el gráfico aparece acá el actor acá arriba, ¿no? Y nosotros un poquito más abajo. En la etapa 2 se puede ver la adaptación de esta tecnología de soporte a un espacio que requería luces un poquito más grandes. Entonces, bueno, la confección de estas cerchas metálicas se pensaron con los mismos perfiles con los que se materializaban los soportes tipo vivienda. Pero que, bueno, que permiten dejar un espacio de luz mayor donde se requiere. Acá en el gráfico, bueno, se puede ver la ubicación dentro del lote, ¿no? Al ser una estructura un poquito más grande y más compleja, en vez de montarse en 3 días, se montó en 5, y bueno, con la participación de vecinos convocados por el referente. En el gráfico, bueno, vemos cómo el programa está un poquito más arriba, y bueno, también tiene una curvita de participación en el actor barrio. La etapa 3 también fue más compleja que en los casos de vivienda. En este caso, bueno, se consiguió la donación de un piso de hormigón elaborado, por un privado, pero luego, nada,
tuvieron que realizar en conjunto todas las tareas previas respecto a los desagües y al nivelado del suelo, ¿no? Acá nuevamente hay un punto de encuentro en los niveles de participación, de vinculación y trabajo en conjunto. Esta etapa más o menos lleva aproximadamente unos 10 días. Y por último la etapa 4, en donde se completó también con muro de árido vertido y luego ladrillo hueco revocado. En esta etapa del proceso, el referente barrial también es protagonista, autogestionando prácticamente todo el cerramiento, con alguna asistencia técnica esporádica y bueno, con la capacitación que se hizo en el lugar con la técnica de muro de arena, ¿no? Acá nuevamente se puede ver en el gráfico cómo el actor, digamos, tiene una especie ya de autonomía, ¿no? Como para completar, este completamiento de este lugar fue de suma importancia durante lo que fue la pandemia, bueno, ya que fue uno de los comités barriales de emergencia que funcionaron durante la pandemia del COVID-19, ¿no? Durante el ASPO. Bueno, y como síntesis de este proceso, se completó este soporte en casi 80 días, que son 3 meses más o menos, adaptando la tecnología y logrando cubrir luces un poquito más grandes y respondiendo a demandas de urgencia sanitaria como lo fue el COVID-19. Se destaca, bueno, en este caso, por ahí el alto nivel de participación del referente barrial en cada una de las etapas, involucrándose bueno, y logrando terminar este espacio tan necesario para el barrio. El segundo de los soportes, Pequeños Pasitos, es un merendero del barrio Autódromo, con características similares a la trinchera. En este caso, bueno, la referente prestaba su hogar para cocinar y entregar viandas a vecinos. Y bueno, precisando un espacio para poder separar estas actividades de su casa, ¿no? Este lugar, este espacio, tiene la particularidad que se construyó durante la pandemia, ya se la puede ver a Susana, ¿no? Con el barbijo. Eh, y bueno, y bajo una fuerte demanda vecinal de alimentos. Se pudo completar, bueno, en conjunto y también con procesos de autoconstrucción. Lo mismo, acá se puede ver el resumen de las etapas, bueno, el soporte y el muro de los partidos en el proceso. Y el último eh, es el comedor Dulce Sonrisas, este también ubicado en el barrio Nuevo Golf, pero bueno, este, ubicado en un sector del barrio por ahí menos consolidado y con gran demanda de alimentos. Se llevó adelante este soporte, que también cubría luces un poquito más grandes, y bueno, que se fue co-construyendo de forma participativa durante todo el proceso. Lo importante acá, por ahí para destacar, es que este comedor y su trayectoria, en el año 2018 hizo posible la construcción de una casa de encuentro comunitario, que fue bueno, un programa estatal con recursos para poder llevar adelante distintas actividades como talleres, música, oficios, que hoy en día siguen funcionando, ¿no? Bueno, en cada uno de estos desarrollos de equipamiento comunitario se fortalecieron procesos del tipo políticos y de organización popular, como bueno, fue la trinchera y Luces Sonrisa. Se puede ver acá en el gráfico la dinámica de vinculación de estos grupos sociales y que al final terminan generando eh, esta agencia y esta autonomía, ¿no? Por parte de los grupos barriales, que son los rojos, ¿no? Bueno, hasta acá contamos experiencias con lo que es la tecnología de soporte para el hábitat. En este apartado voy a proponer una técnica de cerramiento parcial para este soporte, bueno, cuyo material principal es el árido fino reciclado. Acá. Este árido es un polvo de piedra producto de las explosiones de canteras locales,
y bueno, que se consigue a demanda y que hace ya varios años es usado en distintos componentes de construcción, como bloques cementicios, relleno de terrenos, contrapisos, bloques huecos y el relleno de bases. Entonces, bueno, con este material eh, empecé a pensar técnicas constructivas que fuesen de sencillo aprendizaje y que no requieran de una mano de obra especializada para poder terminar lo que es la envolvente, el soporte para la guitarra. En líneas generales, bueno, esta técnica se pensó como una forma de cerramiento parcial para este soporte. Está compuesta por un encofrado fenólico y unos perfiles estructurales que contienen albertillo, ¿no? El molde fue pensado para poder prolongar al máximo su vida útil y poder optimizar los materiales empleados en la construcción. Por otro lado, también fue pensado para que una persona sin conocimientos previos en construcción pudiese usarlo con una rápida capacitación. Es una alternativa de cerramiento parcial de soporte que utiliza, bueno, polvo de piedra como material principal y bueno, que mezclado con cemento da como resultado este bloque o turrón, como lo han llamado popularmente. En la siguiente parece que se puede ver por qué turrón. Parece, ¿no? Bueno, el proceso de ejecución eh, también lo divide en etapas y bueno, sintéticamente son las tareas previas con la ejecución de cajón hidrófugo, orden y limpieza del lugar y lo replanteo de los muros, luego el armado y llenado, el desmolde y el curado del bloque y la germinación, ¿no? En el caso de la trinchera, bueno, el referente convocó a vecinos para una capacitación y a referentes de otros barrios, como fue Susana del barrio Autódromo en Pequeños Pasitos. Así es que ella se interesó por la técnica y bueno, la llevó hasta su espacio. Eh, entonces se genera así un intercambio ya a escala interbarrial, ¿no? Acá se puede ver, bueno, las imágenes, proceso, ¿no? Bueno, acá lo que se muestra es la forma de vinculación del muro con las columnas de soporte. Se apoya el encofrado en el interior del muro, evitando así los puentes térmicos posibles en las uniones con la chapa galvanizada. Y de esta forma queda el perfil cubierto con el muro, ¿no? Lo mismo ocurre con la mampostería, como se ve acá, que pasa por fuera de la columna, ¿no? En este punto, las columnas sirven como guía para tirar las hiladas de mampostería, facilitando así el trabajo que resta para completar el cerramiento, ¿no? Para completar la envolvente. Y acá, bueno, se puede ver la vinculación entre los bloques con hierro, ¿no? Este es el detalle de la trinchera. Lo importante para destacar acá es que el nivel de altura del muro de áridos terminado coincide con el apoyo de las ventanas, entonces simplifica también esta tarea durante la ejecución. Como indicador de apropiación, acá se puede ver, bueno, como uno de los vecinos que participó en la capacitación, la trinchera, armó sus propios moldes, con algunos cambios, son un poquito más largos, con menos espesor, inclusive se animó a hacer una segunda hilada, ¿no? Este vecino, bueno, había perdido su vivienda en un incendio, entonces, bueno, rápidamente se apropió de la técnica y pudo tener un lugar donde vivir. Bueno, respecto a la factibilidad técnica del muro, del mortero, los resultados de ensayo eh, habían dado un hormigón tipo H4, que era una resistencia de 40 kilos sobre centímetro cuadrado, eso por metro lineal y en un espesor de 30 centímetros, que es lo que tiene, estaría soportando 12 toneladas y bueno, para tener en cuenta por ahí
muro de ladrillo del 18 pesa 1 tonelada por metro lineal. Así que, en principio, los resultados serían positivos. Pues esto es una comparativa entre los costos por ahí, entre una construcción tradicional para 20 metros cuadrados de un núcleo húmedo, ¿sí? Con baño, cocina, y bueno, y los costos para 20 metros cuadrados en lo que sería la tecnología del soporte para la guitarra. Esto arroja que más o menos hay un ahorro económico del 55% respecto a una construcción tradicional, ¿no? Bueno, eje de conclusiones de resultados. Esto lo voy a leer porque no me quiero perder de nada y quiero focalizarme. Es un ratito más, tengan paciencia. Bueno, los ejes los dividí son 3 ejes, los resultados. Y bueno, en primer lugar, sobre la innovación tecnológica, dimensión territorial situada de la tecnología soporte para la habitar en contextos de pandemia y pospandemia. En un primer orden, los resultados de esta tesis contribuyen a otros modos de medir el aporte de un desarrollo tecnológico en territorios emergentes, instala a los actores locales como protagonistas para definir y planificar de forma colaborativa y consensuada cuáles son las prácticas necesarias y posibles, tanto en la escala doméstica como comunitaria. Las experiencias de investigación y desarrollo tecnológico en los barrios populares de Nuevo Barrio y Autódromo son también parte de un proceso social, comunitario y político. En este sentido, la experiencia del centro vecinal La Trinchera, como diseño de equipamiento comunitario, testimonia en forma más simplificadora las dimensiones urbanas y políticas de una práctica tecnológica. Esto evidencia la productividad de las TIC como enfoque problema-solución en diversas escalas y situaciones en áreas emergentes de trabajo. En un segundo orden de aportes, siguiendo las hipótesis iniciales de posibilitar soluciones sistemáticas para una alta variabilidad de problemas en contexto de pandemia y pospandemia, por un lado, una propuesta de construcción de una tipología en 3 tipos de desarrollos progresivos como herramienta para aproximar a la solución más adecuada según las condiciones y obstáculos de la situación inicial, itinerarios de grupos sociales y de posibilidades instaladas y aplicables a equipamiento colectivo. Por otro, un sistema flexible y adaptable que funciona como dispositivo de desarrollo en el ámbito de la vivienda o comunitario según las situaciones críticas. Creo que estos aspectos amplían las posibilidades de la construcción progresiva en el ámbito popular, donde vivienda y equipamiento colectivo tienen procesos vinculados, tal como hemos observado en el barrio Autódromo y Nuevo. El segundo de los ejes, sobre vivienda en núcleo progresiva autoconstruida, la tecnología del soporte para el habitar como gestión y proceso. Tal como he desarrollado en el estado del arte, en general las variables materiales, tecnológicas, técnicas y constructivas, en sentido material, han sido las más dominantes en las concepciones y experiencias de vivienda en núcleo progresivo. En las citadas experiencias latinoamericanas hay propuestas de diagnósticos, metodológicas y tipos de crecimiento, pero en general son más escasas las experiencias de desarrollo situadas en asentamientos populares en condiciones emergentes y con prioridad en las dimensiones sociales. Con la tecnología soporte propongo una contribución más focalizada en las dimensiones de gestión, proceso y su anclaje con el territorio local. Considero que es un aporte teórico y metodológico en el campo de diseño tecnológico, en el modo de plantear cada problema y su solución, con un proceso vinculado con los vecinos y familias como grupos sociales relevantes, y con una combinación entre prácticas de taller, montaje en territorio, estrategias de gestión y encuentros con distintos grados de participación entre estos grupos, como expresado en el gráfico del proyecto. Esto, bueno, fue la base para plantear distintas etapas de este proceso. Respecto a la dimensión social del proceso tecnológico constructivo, tal como he señalado en los cuadros síntesis, he propuesto métodos de cuantificación en 2 niveles. El primero, con cuadros para distintas tareas, capacidades, herramientas y equipamientos necesarios en cada momento. Y en segundo lugar, gráficos de trayectorias para observar y medir los grados de participación
en cada momento del proceso. En conjunto, son instrumentos que permiten tomar decisiones conjuntas, organizar y consensuar con el grupo familiar o referentes vecinales que impulsan la necesidad de equipamiento comunitario, la integración y diversas formas colaborativas en cada etapa de la proyecto. En síntesis, este aporte permite evaluar la agencia de la tecnología soporte o muro parcial respecto a la participación vecinal como grupo social relevante. La idea de soporte constituye un impulso motivador muy significativo para otras decisiones de autogestión y autoconstrucción, ya que la cubierta es el obstáculo más importante en costos y saberes para la ejecución en estos procesos. Por ello, este paso vinculado a un muro parcial, donde ya se puede aportar una carpintería, es también motivador para la trayectoria del autoconstructor. Finalmente, respecto a la dimensión técnica del proceso tecnológico, las situaciones emergentes extreman la necesidad tanto de eficacia en la utilización de materiales como los tiempos utilizados. En primer lugar, la optimización de los materiales utilizados a partir del uso de software 2D y 3D lograron reducir desperdicios y garantizar el uso completo de materiales. En segundo lugar, mejorar los tiempos de ejecución a partir de optimizar las capacidades. Y en tercer lugar, la elección de materiales que permitan flexibilidad y adaptación en este sistema repetitivo y con trayectoria de participación, con distintas escalas y propósitos, desde el habitar de la vivienda, como con los espacios comunitarios construidos en contextos de pandemia. El tercero de los ejes, sobre materiales, técnicas y componentes innovadoras, soporte para el habitar y la idea de cerramiento parcial con muro de áreas vertidos. La idea de cerramiento parcial con la técnica que he denominado muro de áreas vertidos, partido de la recreación de una técnica más conocida como muro de tierra vertida. El árido fino reciclado tiene una apropiación por la cultura material de la autoconstrucción, en el sentido de una economía significativa en el ahorro de arena y grasa, pero a la vez hay dificultades de problemas técnicos y de saberes en su uso popular. Por ello, la propuesta de un manual que considero un instrumento útil para el autoconstructor es a modo de contribución como un instrumento que incorpora aportes técnicos para su uso. Respecto a los aportes metodológicos y técnicos, el uso de este árido como material principal fue una innovación en este sentido. La propuesta de uso de un solo material facilita su ejecución. La incorporación de rocas del lugar para la generación de volumen de mezcla agiliza esta tarea con una importante economía de tiempo en materiales y a la vez favorece diversos niveles de participación. Respecto a los resultados de los ensayos de laboratorio, a fin de dar base técnica a sus usos, la prueba de compresión en el mortero arrojan que se comporta como un hormigón H4, medición que responde técnicamente en forma solvente a la función de este cerramiento. La metodología aplicada en el diseño colaborativo y de co-construcción de los soportes con cerramientos parciales permitió sistematizar las etapas y las distintas dominantes de los grupos sociales relevantes y sus encuentros. En este sentido, se puso énfasis en la metodología de diseño con un conjunto sistematizado de datos en forma de gráficos, detalles técnicos, series, fotos y tablas comparativas síntesis que aportan por sí un instrumento útil y práctico para la vivienda progresiva y equipamiento en situaciones y territorios emergentes. Asimismo, el uso sistemático del material del polvo de piedra, un pasivo ambiental, contribuye a consolidar e incorporar en la cultura de la autoconstrucción prácticas más sostenibles. En este sentido práctico, esta tesis aporta con el Manual para el Autoconstructor un espacio de encuentro de saberes que mejora con aportes técnicos el uso espontáneo de este material instalado en el mundo popular. Por otro lado, las réplicas en las experiencias de barra autódromo, en este caso con una recreación de la matriz o en el equipamiento comunitario La Trinchera, ambos testimonian su apropiación para distintas escalas y usos. Esta técnica puede ser útil para pensar en otras regiones con materiales residuales específicos como estrategias de desarrollo de componentes de construcción en barrios populares. Y dos, respecto a los aportes del cerramiento parcial de árido vertido a la vivienda progresiva autoconstruida. La propuesta de diseño tecnológica soporte con un cerramiento parcial utilizando técnica de construcción con áridos vertidos contribuye también a la conceptualización de vivienda progresiva autoconstruida.
considero es un aporte disciplinario y técnico a la idea de progresividad, donde la trayectoria no solo queda librada de las destrezas del autoconstructor, es decir, contribuye a la posibilidad de introducir nuevos saberes que en términos concretos permiten un impulso para completar tanto envolventes como paredes interiores o tabiques de manera rápida, económica y participativa. Con este conjunto de experiencias y resultados de investigación, espero contribuya a diseños tecnológicos situados, como también sumar al campo de instrumentos y herramientas concretas para planificar acciones a partir de una sistematización de tecnologías y técnicas que optimicen e incluyan materiales, capacidades institucionales y vecinales y el proceso de sus soluciones en territorios de urgencia humanitaria. Muchas gracias por escucharme y bueno, para cerrar voy a mostrar dos videitos cortitos, de 4 minutos. Este bueno, es el proceso de montaje de un soporte. Ah, ¿no? ¿Ah? Este bueno, es un resumen de lo que es el montaje del soporte en territorio, cómo se dan las dinámicas, ¿no? El trabajo. Esto tiene ya varios años, creo que en el 2015, 2016. Se ve el contexto del trabajo, ¿no? El asentamiento. Acá algunas imágenes tomadas por Pato, de hace poquitito, del barrio Caribe, un soporte, bueno, en alguna fotito por ahí apareció, tipo centro, no al borde del arroyo, sin accesibilidad desde la calle, en un contexto súper crítico, ¿no? Esto es parte del proceso de construcción de la trinchera, como un compiladito de videos, lo que muestran un poco todo lo que se habló, ¿no? El trabajo colectivo, la participación, sistema que por ahí tiene esa flexibilidad, ¿no? De adaptarse a distintos usos, cubriendo luces mayores. La convocatoria vecinal, ¿no? Por parte acá del referente, de cómo se va armando. Parte del equipo técnico también trabajando a par de los vecinos, eso también como forma de vinculación, se genera un intercambio muy rico en ese sentido, entre los saberes académicos y populares. Ese es el referente de la trinchera, Mari.
Acá, bueno, la etapa número 3, lo que es el nivelado, tareas previas al llenado del hormigón. Acá la capacitación, el día de la capacitación en trinchera, sobre el muro de horarios, este intercambio interbarrial. Saco Susana en el barrio Autódromo, también por autoconstrucción, a partir de la capacitación que recibió en la trinchera, ella, bueno, tomó la iniciativa de desarrollar su espacio con esta técnica, en principio, ¿no? Se la ve elaborando. Bueno, nada más. Muchas gracias por. Bueno, están presentes los jurados, la doctora González Insúa, el doctor Rolón, y vía Webex está conectado también el doctor San Juan, que tiene este espacio, si quieren hacer alguna pregunta, comentario, está abierto para que consulten a Gabriel. ¿Cómo? Vale. Espera que está silenciado. No se escucha. ¿Alguno quiere preguntar primero? ¿Me están escuchando? Ahora sí, Gustavo. Ahí. Ah, bueno. Bueno, no sé si quieren puedo. Sí, sí, dale, Gustavo. Bueno. Bueno, buenos días a todos y todas allá en Mar del Plata. En primera instancia quisiera, Gabriel, agradecerte por tu trabajo y por tu excelente exposición, realmente muy interesante, muy, muy interesante. La verdad que hubiera sido fantástico poder estar ahí presente y acompañarte en este momento. Em, Vos es que lo que no quisiera hablar de cuestiones técnicas, que vos lo pusiste muy bien, hemos leído la tesis, eh, y además vos sabés que opino de una manera que el desarrollo tecnológico que nosotros hacemos, que yo hago también en mi instituto, con nuestro grupo, tiene quizás también, no solamente la mejora del hábitat y el desarrollo de tecnología específica, sino hay otros objetivos que en este proceso que vos estuviste comentando son también muy importantes. Y vos los fuiste mencionando, ¿no? Por ejemplo, el tema el desarrollo y la apropiación de la tecnología, el saber que la población puede, que tiene capacidades, dar valor e identidades al propio grupo. Bueno, hay un montón de cuestiones que también en este caminar, en esta mejora de hábitat, son muy importantes, ¿no? Y valiosísimas. Ahora, la reflexión que yo te pido es esta. Tiene como, pienso en dos partes. Una que has producido y estás expuesto una tesis de doctorado. Y, y una tesis de doctorado implica la síntesis y la exposición de conocimientos. Conocimientos, obviamente, para el ámbito académico y científico, y también conocimientos para la sociedad toda, que nos impulsa a colaborar en el desarrollo o cubrir sus necesidades, ¿no? Las necesidades que sabemos que tiene. Entonces, la primera parte de la pregunta sería, ¿cómo considerás vos que aportás en ese conocimiento? ¿No?
con este trabajo. Y la segunda, conociendo lo que ustedes hacen, que me parece verdaderamente extraordinario, es, si pudiera sintetizarlo de manera muy estricta, hay desarrollos que se producen en laboratorio o en ámbitos de diseño y luego se extrapolan a territorio. Lo que ustedes están haciendo, y lo que comparto absolutamente, es una construcción conjunta. No es una cosa que se impone, sino que se fabrica, se piensa, se produce, se sacan conclusiones con, de manera participativa con la gente, ¿no? Entonces, este modelo que a mí me parece que es extraordinario, superador, por lo menos para una concepción de hábitat que es la que se está construyendo en los hábitos más vulnerables. Me parece que tiene un aporte sustancial. Entonces, no sé, lo que a mí me pasa por la cabeza en esta segunda instancia de la pregunta es cómo esto opera, por un lado, en tu propia transformación, como persona y como profesional, y cómo también produce la transformación del grupo, ¿sí? Te vuelvo a repetir, la primera idea tiene que ver con la generación de conocimientos, como es el aporte de esta tesis, y la otra es todo este proceso riquísimo que has mencionado, cómo produce modificaciones y transformaciones en vos específicamente, porque sos el, el punto clave hoy, pero sabiendo que hay un grupo muy interesante y muy poderoso que acciona, que te cobija, en el cual vos perteneces. Esa es un poquito la reflexión que quería que nos acompañe, ¿no? Bueno, respecto al aporte, entiendo que es una práctica local muy situada, digamos, pero que bueno, que puede llegar a servir para pensar planes de trabajo en otras ciudades, en otros espacios, en otras facultades, como esta forma, ¿no? de vinculación con el vecino, tomándolo como, o sea, con- con lo que se merece, digamos, con la importancia que se merece, este, teniendo en cuenta lo que él necesita, lo que precisa, el uso, ya sea un taller, sea un espacio productivo. Entiendo que por ahí esta tecnología, eh, de la forma en que por ahí la conté, puede ayudar a tejer redes de gestión, sea interinstitucionales, eh, interdisciplinares, en otros ámbitos, ¿no? No solamente acá en lo local, ¿no? Como forma de vinculación, ¿no? Entre la academia y barrio popular o territorio de trabajo, ¿no? Y respecto a la segunda, a mí me interpela, digamos, como profesional. Entiendo que no es una práctica habitual, no somos arquitectos normales, por así decir, no es que estamos en un estudio, sino que, bueno, laboramos de otra forma, ¿no? Eh, Entiendo que nosotros trabajamos mucho desde el territorio al laboratorio. En general es al revés, primero por ahí se labura más en lo que es la parte experimental y luego se bajan por ahí esas experiencias al territorio. En este caso, generalmente laburamos al revés, estamos intentando hacer como algo en la balanza quede como más parejo, ¿no? Para no andar por ahí pisándonos la cabeza en territorio, ¿no? Por ahí cuestiones que se salen mal o etcétera, que eso ocurre, digamos. No es que siempre sale todo fantástico. Así que bueno, no sé si eso más o menos responde a lo, a lo que me preguntaste y a la reflexión. Seguí pensando,
seguir pensando. La verdad que más allá de lo que se observa es una sensibilidad especial en lo que están haciendo, así que realmente mis felicitaciones, Gabriel. Gracias, sí, aparte, ¿no? Del laburo que se hace, digamos, que es hermoso, ¿no? Ver cómo la gente la toma protagonismo, que puede construir su casa, que la siente propia, digamos. Y creas que venimos con un artefacto que no tiene nada que ver por ahí, que se lo instalamos en el lote, sino que, bueno, es una construcción progresiva que se va gestando de manera conjunta, ¿no? Profesionales, saberes técnicos, saberes populares, y bueno, en esa interacción es que surgen las cosas, ¿no? Ujú. Bien. Ujú. Bien, Bueno, gracias. 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 ¿Doctor Rolón? ¿Sí? Bueno, bueno, un poco primero que nada, felicitar por el trabajo realizado, la verdad que es interesante la investigación de forma completa, tanto el aspecto como el aspecto del abordaje social. ¿Sabes? También muestra un poco la madurez que vamos teniendo en conjunto con estamos involucrados en temáticas. Y en eso acompaña también a profesores que entiendo también son los que van metiendo estos temas en discusión y que van potenciando, orientando la el sentido. Eh, Igual que Gustavo, mira que presentaciones felicito a todo el equipo, porque está claro, se nota que no es un trabajo individual, que es un equipo y eso se ve reflejado, así que también merece la atención. Totalmente. Eh, para ordenar un poco, yo creo que la potencialidad de la investigación, sí hay que digamos, que tiene, y también preguntan en ese sentido para profundizar. Eh, pero hoy fue algo más general que arrancó incluso con la exposición del director, ¿no? Que tiene que ver con si la denominación, la posibilidad de darse en términos de acción, si la educación o, digamos, y somos, digamos, si los que se dedican a nuestras áreas, nos da un poco según en ese sentido, y es, en realidad, lo que en la forma en la que, a partir de que se forma diferente, y en esto también el grupo de toma con la ha dado un montón de herramientas por trabajar en tal sentido, lo que creo que más que una deuda era o más que si somos pocos con muchos en ese sentido, yo creo que es parte de un proceso, se va dando, que va generando que aparezcan peces con enfoque como el que vos plantearás. Entonces, me parece que es parte de una transformación. No creo que sea una deuda, sino, en todo caso, hay que tomar cartas en el asunto sobre estos temas, hay que profundizar en los marcos teóricos que habilitan el proceso, reformularlos a partir de la experiencia de campo que sea y varias cosas que está reflejando parte de las acciones del Estado bien incorporar eso me parece que hay una parte importante de la producción en la tesis que aborda la parte técnica y hay una parte de eso al proceso y intenta avanzar en una organización en una parte del dictamen. Hice un comentario sobre hay que hablar de los procesos o en realidad el modelo ocupando centralmente esa tercer aspecto de la tecnología
Me parece que no habría que remitirse solamente al proceso que va a venir la pregunta, por eso, porque el modelo de gestión que hubo que elaborar, ¿sí? Está tomando ese aspecto que es, digamos, la punta del avance de la financiación. Y ahí también viene, ya les puedo colar la plata. Ahí cuando vos mostrás los gráficos, esos que marcan la intervención del equipo técnico en relación a el equipo local. Mi pregunta es, en ese aspecto, hay que tener como cultura local, eso, ¿cómo hay que evaluar? O sea, ¿cuáles son los criterios que vas construyendo para evaluar esa participación? ¿Sí? Porque vos pensás que en la transformación, digamos, en la técnica, ¿sí? Vos tenés una dependencia de las personas para poder tomar la tecnología y resolverla porque te entendieron como técnico de mucho. Pero después también mencionaste situaciones que tienen la naturaleza. Una de las personas que intervenía logró transformar y modificar la técnica. Por lo cual ahí uno tenía una complicación mayor digamos, que aprender la técnica, porque la transforma. Entonces ahí no solo la entiende, sino que la entiende, la incorpora, estructura de conocimiento y reformula, se la transforma. No está mencionado, pero yo supongo que se habrá dado, que además habrá habido alguna transmisión de conocimiento entre personas por fuera del equipo técnico. Entonces, ¿eso sucedió o no? Digo, ¿hubo un tipo de formación entre las mismas personas? Porque eso, bueno, nosotros tenemos formación técnica que, claro, digamos, parte de lo que ustedes aportaron como en ese conocimiento técnico. Sí. ¿Sí? Sí. Y otra variable también que nosotros también trabajamos, que es cómo se hace la valoración, ¿no? Por parte de las personas respecto a esta tecnología, que creo que también habría elementos. ¿Por qué lo pregunto? Digo, ¿cómo estás ordenando todos esta diversidad de aspectos que tienen que ver con la apropiación? ¿Sí? Por ese lado grande. Bien. Bien, ¿algo más? Si querés te respondo, bueno. Vamos y dale. Más o menos rápido. Entiendo como indicador, como uno de estos indicadores, a la apropiación como un indicador, digamos, de pertenencia de la tecnología, ¿no? Y estas cuestiones en donde por ahí, como vos decís, los propios capacitados o los que estuvieron en la capacitación, ellos solos, sin consultarnos directamente, o sea, nos enteramos por el vecino que nos dijo, mirá, vayan a ver lo que hizo Marcelo, que agarró y se hizo, que le compramos. Fuimos, charlamos con él, dijimos, ah, mirá qué interesante, inclusive tenía cosas que estaban buenas, yo sé, una pavada, lo que era la textura, ¿no? De cómo quedaba armado en el costado, dijimos, bueno, se animó a subir una hilada más, ¿viste? Entonces, la apropiación como indicador fue uno de estas cosas que vos por ahí me pedís. Por ahí como la más. Y después, bueno, cómo interactúan dentro del proceso de construcción estas personas, ¿no? Cómo es que se manejan, o sea, qué interés tienen, o se quedan a un costadito o tienen como ganas de ayudar o por ahí se ocupan de la compra de algún material, o sea, como esa impronta es también un indicador, digamos, de cómo ese gráfico va subiendo o bajando. Yo puse al programa como nuclear, digamos, de un montón de instituciones que en realidad forman parte, ¿no? de estos procesos. Entre ellas, empresas privadas como IDEA, que es la empresa proveedora eléctrica de la ciudad, sus partenedores, que son organizaciones civiles, o sea, el grupo como por ahí síntesis de toda esta red, ¿no? que participa de estos procesos. No sé si me explico. Sí, y ahí
sobre eso mismo. Viste que una cosa es trabajar sobre los proyectos comunitarios, sobre los proyectos comunitarios, otra cosa es trabajar sobre las viviendas en particular. Sí. Ahora, esos actores tienen una madurez de participación diferente. Eso les incidió en la evaluación de esa intervención, porque claramente los proyectos comunitarios trayectoria y de experiencia Sí. de participación que en ¿cómo lo evaluar? No, en realidad entendemos que son personas distintas, con capacidades distintas, entonces también se interviene de forma distinta, digamos. Hay casos en los cuales ponerle ahí un madre de familia que no puede prácticamente intervenir, pero que bueno, desde su lugar hacen lo que pueden y bueno, y nosotros tenemos por ahí un poco más de protagonismo, pero bueno, cada uno desde sus posibilidades, digamos. Bueno, porque ahí, por ejemplo, información como el que amplía, digamos, forma de participación, que no necesariamente tiene que ser acabando, cambiando, sin una mezcla, sino es lo otro que decir, Claro. puede gestionar la parte de la gestión. Puede Yo gestionar. digo que eso se amplía y ahí vos tenés una intervención de más capacidades de hacer aporte a la definición del proceso complejo. Sí, me hiciste acordar el caso de una mujer, bueno, tenía un contacto, no sé qué, bueno, trajo un camión de piedras como para relleno del encofrado, digamos. Desde su lugar, ella aportó esa práctica. Entonces, ahí me estoy acordando a medida que voy pensando. Entonces, bueno, eso. Bien. Bueno, para nada, felicitaciones. Y gracias por los comentarios de aportes a la tesis a los jurados que vinieron muy bien, los incorporé, por ahí vieron me vino muy bien para pensar un montón de cosas. Bueno, y a vos te parece que hay una forma tan feliz de crear, ¿no? Ya de su distancia, tiempo, todo un desafío en nuestra carrera. Esfuerzo para este marco que fue dado, tanto hubiera podido incorporar un grado mayor para el tiempo que puede ver un grado por mejorarla. Historia de este tipo de trabajo de investigación. Esto se está mandando por esto doble, por menos también como cuestión, como esfuerzo que quizás cuando hay un campo allanado es más fácil, no hay para sobre todo. Y en este caso no. Muchísimo esfuerzo. Por otro lado, el poder llevar por un lado, abordar, llevar el campo por todas las costes a lo largo del tiempo, va modificando el territorio, también el política, digamos,
poder llevar eso a una puntualidad de un poder por poder de otra que va sumando y que arranca. Y por otro lado, todo esto con las complejidades, es una todo lo que va notando. Pero que quiero a nivel de instituciones de acuerdo a cualquier ya no donde podría estar más y a dónde llevaría esta presentación a nivel teórico y hacia dónde va, dónde podría viajar. Bien. Respecto a los grupos sociales relevantes, entiendo que estos procesos a veces son como el puntapié por ahí el desembarco de políticas que vienen estatales, por ejemplo. Entonces, como por ejemplo el caso de Dulce Sonrisa, bueno, en un momento, digamos, sí, se genera esa autonomía y bueno, y aparece, estaría bueno incorporar, aparece un nuevo actor que es el Estado, que bueno, con la bajada de recursos, que bueno, ya tiene como otro nivel directamente. Pero bueno, me parece como interesante pensar en eso, ¿no? En la trayectoria de estos desarrollos como inicio para el desembarco de distintos actores, de nuevos actores, ¿no? Que por eso se puede llegar a incorporar, de hecho, está. La segunda era, ¿cómo me veo? Eh, este, yo me postulé a una beca postdoctoral en la cual, bueno, voy a profundizar en lo que es el diseño en la envolvente, por ahí mejorar aspectos técnicos del muro de invertidos y, bueno, y ver cómo completar desde ese nivel de muro terminado hacia el encuentro con el techo, digamos, que eso todavía está medio sin resolver, queda como a criterio del vecino, por así decirlo, con una asistencia nuestra. Entonces, bueno, en ese sentido, profundizar en ese desarrollo técnico, como bien. Y así como tengo pensado, digamos, el seguir de ahora en adelante. Bien. Bueno, muchas gracias. Si nos dan unos minutos, el jurado arma el dictamen, volvemos a llenarlos y se hace la devolución final y el cierre. Bueno, Estaba muy nervioso, capaz que no, pero bueno.
Fantástico. Gracias. Eso.